Estimados amigos pensionados de los diferentes grupos que integran las asociaciones de las distintas regiones de los diferentes estados de la República. Les saludo afectuosamente su servidor y amigo, el licenciado Enrique Rabiela Vélez, y hoy les voy a comentar lo relacionado con un video que anda circulando por parte de un dirigente de pensionados del estado de Tamaulipas. Con todo respeto me voy a referir al profesor, pero es necesario aclarar muchas cosas de las que en él se señalan y que desafortunadamente parcialmente son ciertas, pero en su gran mayoría envuelven una vil mentira que él expone a nosotros por lo platicado con el licenciado Jesús Contreras y, como lo señala él, máster de amparo. Quiero comenzar a decirles a todos ustedes que este argumento expuesto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de una contradicción de tesis, en los próximos días será publicada como jurisprudencia y será de observancia obligatoria para juzgados y para tribunales. Este argumento, que desafortunadamente y de manera lamentable en próximos días será jurisprudencia, es aplicable para todos los pensionados, pero perjudica más a los trabajadores en activo que en poco tiempo tendrán la calidad de pensionados. Para todos aquellos que están en el régimen del artículo 10º transitorio. Se señala en el video que hacen falta 6 salas del país para que este argumento se convierta en jurisprudencia. Eso es totalmente falso. El argumento expuesto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal emite este argumento y solamente la Suprema Corte de Justicia consta de 2 salas que se encargan de revisar todos los asuntos en las diversas y distintas materias. Por eso es falso que 6 salas del país tengan que emitir criterios para que se convierta en jurisprudencia. Eso es totalmente falso. Por lo que respecta a que se tienen 15 días para impugnar esa jurisprudencia, sí, efectivamente, el término que señala la ley de amparo son 15 días hábiles a partir de la publicación de la jurisprudencia. Sin embargo, al ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano máximo del Poder Judicial, no puede estar sujeto a que se impugne por medio del amparo esta jurisprudencia. Jamás, se los confieso, en mi vida profesional, he visto que se interponga un amparo en contra de una jurisprudencia. Es muy lógico entender. El amparo que en todo caso, sin conceder, pudiera proceder, se tendría que presentar ante un juez de distrito. Y el juez de distrito no podría juzgar, no podría sentenciar en un amparo presentado de manera individual o de manera colectiva sobre una determinación de su superior jerárquico. Ahí hay una incongruencia. No es posible que se maneje por parte de estos másters de amparo un argumento en el sentido de que se pueda interponer un amparo en contra de una jurisprudencia por las razones y argumentos antes expuestos. Totalmente incongruente y totalmente en desacuerdo
con los máster de amparo a que hace referencia el profesor en el video que se está publicando en las redes sociales y que viene de allá precisamente del estado de Tamaulipas. También es falso que la pensión se vaya a reducir. La pensión, en base a lo que establece el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al artículo 10º transitorio, concretamente en el artículo 8º, y que ustedes pueden tener acceso a él consultando en internet, establece de manera clara el incremento a las pensiones y que será, como en muchas ocasiones lo he repetido, en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor o en base al porcentaje del incremento que haya tenido cada una de las plazas que ustedes hayan desempeñado como trabajadores en activo. Es verdad que a partir de 2017, fecha en que entró en vigor la unidad de medida y actualización y la aplicación de esta para diferentes conceptos, es bien sabido que la UMA no era aplicable al régimen de la seguridad social. Sin embargo, el ISSSTE, de manera arbitraria y violentando desde luego los derechos, sobre todo porque el reglamento que les acabo de mencionar obligaba al ISSSTE y obliga a que el incremento de las pensiones sea en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor o en base al porcentaje de la plaza desempeñada, arbitrariamente y violentando los derechos, aplicó el incremento del porcentaje que establecía la UMA para que ustedes en febrero recibieran ese supuesto incremento que no era acorde a la ley. La naturaleza de la UMA no es aplicable a cuestiones de seguridad social o en materia laboral, como lo establecen algunos criterios de la misma Suprema Corte. De tal suerte que, desde mi muy humilde punto de vista, ese amparo que se pretende promover es improcedente. Un inferior no puede revisar las determinaciones de su superior, por un lado. Y por otro lado, existen otras alternativas que se pueden llevar a cabo para evidenciar la arbitrariedad con la que se está conduciendo la Suprema Corte de Justicia de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solamente en perjuicio de los pensionados, sino directamente en perjuicio de los trabajadores en activo que en un futuro serán pensionados, siempre y cuando estén sujetos al régimen del artículo 10º transitorio. Otras acciones que se pueden llevar a cabo y a las que se están convocando son la unión de todas las organizaciones de pensionados para manifestarse, llevar a cabo manifestaciones, mítines, desplegados, comunicados y demás. Esas acciones son respetables, pero no van a llevar a ningún puerto tampoco, porque no son los medios para echar abajo una jurisprudencia. Y digo una jurisprudencia porque estamos a unos días de que lamentablemente sea publicada y se convierta en obligatoria su aplicación para jueces y para magistrados en los juicios que estamos llevando a cabo. Y en los futuros, desde luego, en donde la pensión será topada a 10 UMAS y no a 10 salarios, como sí lo establece la misma ley del ISSSTE y como sí lo establece también el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al 10º transitorio de la ley del ISSSTE. El artículo 7º de este reglamento establece que el monto mínimo y máximo de las pensiones serán fijados por la Secretaría
pero el máximo no podrá exceder del 100% del promedio del sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador. Asimismo, el monto máximo de pensión no podrá exceder de 10 veces el salario mínimo. Ese es el fundamento que se tiene en la propia ley, en la legislación del ISSSTE, en el propio reglamento, para que las pensiones desde 2017 no fueran afectadas ni topadas en UMAS. Debieron haberse topado para aquellos que tenían esa opción y que rebasaban incluso el tope de los 10 salarios, para que precisamente se toparan en salarios mínimos y no en UMAS, como arbitrariamente y violentando su propia legislación, el ISSSTE lo ha venido haciendo. La opinión que me merece respeto de los abogados que asesoran a este profesor en Tamaulipas se me hace incongruente, se me hace fuera del marco jurídico, porque les repito, y lamentablemente y desafortunadamente, el amparo que se pretende interponer no va a proceder. Y en último de los casos, los únicos beneficiados serían los abogados para el caso de que solicitaran algunas aportaciones. Reitero a lo que decía yo en comentarios anteriores, que existen otras alternativas que se pueden llevar a cabo para evidenciar dentro del marco legal, desde luego estas alternativas dentro del marco legal, no solamente evidenciar la actuación arbitraria que violenta los derechos humanos, ya no solo de los pensionados, ahora directamente sobre los trabajadores en activo, que pronto serán pensionados, que estén sujetos al régimen del artículo 10º transitorio. Más adelante estaremos informando y estaré en comunicación con los dirigentes de algunos grupos de pensionados para que en su momento también hagan extensiva esta información a los trabajadores en activo que estén próximos a pensionarse y nos organicemos para llevar a cabo estas alternativas que nos van a permitir de una u otra manera evidenciar la conducta que está llevando a cabo nuestro máximo tribunal en perjuicio de ustedes, amigos pensionados, y de ustedes, amigos trabajadores en activo, próximos a obtener el beneficio de la pensión. Soy su servidor, el licenciado Enrique Rabiela Vélez. Estoy a sus órdenes. Mi número de celular es el 55 16 81 87 60. Por su atención, muchas gracias, y les pido de favor que antes de que esta información tergiversada, infundada, incongruente, siga circulando en los diferentes estados de la República con los distintos grupos de pensionados, sea visto, sea valorado desde luego, y nuevamente manifiesto mi respeto al profesor, mi respeto también al licenciado que lo asesoró, pero es mi punto de vista en virtud de los más de 20 años de experiencia que tengo en llevar juicios en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Hasta pronto.